Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Un saludo de parte de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, en cualquier lugar que nos estén ustedes viendo. Vamos a iniciar este servicio. Bueno, ya iniciamos el servicio, pero vamos a iniciar la predicación de esta tarde. Estamos viendo una serie que se llama Los últimos días de Jesús en la tierra, Jesús hombre, y el título de esta predicación es El arresto de Jesús. Yo hubiera puesto el acto vil consumado, pero vamos a ponerle el arresto de Jesús. Llegamos a estos versículos que vamos a leer en adelantito, donde el apóstol Mateo nos relata y nos dice de qué forma es que Judas consume este acto tan vil y un acto tan tremendo como el de traicionar al Hijo de Dios. Yo creo que nadie se atrevería a algo tan grande, ¿no? Traicionar al Hijo de Dios. Y vemos cómo Jesús, vimos la semana pasada cómo se estaba preparando. Decía, Padre, yo, si es de ti, que yo no pase este sufrimiento, que yo no pase lo que estoy pasando. Pero el Señor, lejos de hacer caso a lo que Él decía, Él tenía su plan divino y pues la respuesta fue no. Pero hizo algo el Señor, lo vimos, nos fortaleció, lo fortaleció. Dice que mandó un ángel y fue fortalecido el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús dice, adelante, estoy preparado para lo que venga. ¿Y qué es lo que venía? Hacer la voluntad del Padre. Pregunta, ¿estaremos preparados cada uno de nosotros para hacer la voluntad del Padre? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Estaremos preparados para hacer la voluntad del Padre? Y vemos que a pesar de todas esas circunstancias, el control de todo lo tenía Dios. Aún de esas circunstancias que parecieran adversas, el control lo tiene Dios de todas esas circunstancias. Y estas fueron planeadas porque se tenía que cumplir lo que las Escrituras habían dicho acerca del Mesías. Vamos a estar viendo en esta tarde Mateo, vamos a darle continuidad. Empezamos a ver todo el capítulo de Mateo, el del capítulo 26, llegamos al versículo 47 al 56, Mateo 26, versículo 47 al 56, como lo tengamos lo ponemos sobre nuestros pies para darle lectura. Gracias. Hermanos, si no traemos Biblia, por favor, tomemos una Biblia de ahí de las que hay en la iglesia, porque ya se nos hace muy regular. Mateo 26, que no tenemos Biblia y ya escuchamos. No, tenemos que agarrar nuestra espada que es la palabra de Dios, y tenemos que hágale llegar Biblias, por favor, hermano Juan, a los que no traen Biblias, y les hacemos la exhortación para que tengan sus Biblias. Y si no tienen su Biblia, acérquense conmigo y vemos cómo lo hacemos, pero todos debemos de traer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí tienen Biblia ustedes? ¿Sí? Celulares, miren, yo no estoy en contra de los celulares, no, pero yo les pido de favor, pues en la exhortación, que sean Biblias, ¿sí? ¿No trae Biblia usted, hermano? ¿Mande? ¿No alcanza a ver la luz? Ok, hermano, entonces síganos con su mirada. Vamos a leer Mateo capítulo 26 del versículo 47 al 56. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, del versículo 47 al versículo 56. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos como iglesia. Te agradecemos, te damos la gloria y la honra, y te pedimos y rogamos, Señor, que tú seas el que toma control de este servicio, desde que iniciamos hasta que terminemos, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos permita discernir, Señor, en lo que estamos escuchando, que esto mueva los corazones para que nosotros verdaderamente queramos caminar conforme a tu palabra. Gracias te doy por esta iglesia, gracias te doy por la vida de ellos, por mi vida, y pedimos y rogamos al Espíritu Santo, hable al corazón de cada uno de nosotros, yo solamente siendo instrumento, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Celulares, dijo el hermano, celulares hay que apagarlos un momento para que no nos distraigamos. Si los niños dan un poquito de lata, los sacamos tantito, pero no los dejen afuera, los volvemos a meter, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿Ya apagamos nuestros celulares? Y les repito, mis hermanos, cuando acabe el servicio, por favor, les repito, por los que van a llegar, no, nadie se va a salir. Tengo algo que platicar con ustedes, 2-3 minutos, va a ser a puerta cerrada. Por favor, les ruego que no se salga ninguno cuando acabe el servicio. Voy a hablar y van a ver la importancia por la cual les estoy diciendo que tengo que hablar con ustedes, ¿sí? Pero vamos a iniciar. Dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno ¿de quiénes? De los 12. Judas era uno de los 12. ¿De cuáles 12? De los 12 discípulos de Jesús. Dice, y con él mucha gente con espada y palos. Dice que vino mucha gente ¿con qué? Con espada y palos. ¡Guau! Con espada y palos, por parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Así dice este versículo. Y en este versículo encontramos a los captores de Jesús. En este versículo tenemos que Judas, ese traidor que había caminado con Jesús por 3 años, ahora lo estaba a él traicionando, le estaba a él entregando. Y dice que llegaron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, a mí me llama la atención, porque ellos eran los primeros que deberían de creer en lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús. Ellos decían que conocían la palabra de Dios, pero realmente no habían creído a lo que la palabra de Dios decía. Muchos cristianos dicen que conocen verdaderamente la palabra de Dios, pero no creen lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, porque no vivimos conforme a la palabra de Dios, sino vivimos conforme al razonamiento y conforme a las conveniencias que la vida nos ofrece. Ellos conocían de Dios, ellos sabían de Dios, pero ellos no creían lo que se decía de su Mesías, porque era su Mesías. Yo lo que veo aquí es como Judas, ¿se acuerdan la semana pasada hablamos que él le dijo, lo que va a hacer hazlo ya, y se sale y se va? Yo no imagino cuánto tiempo ha de haber pasado, a lo mejor un par de horas, pero él fue y organizó a toda la gente para que vinieran a aprender a Jesús. Imagínense lo que tuvo que hacer, a lo mejor se fue corriendo y ¿saben qué? Miren, van a estar nada más un par de horas en el monte, yo los conozco, tenemos que apresurarnos, y no solamente a los sacerdotes, no, sino también dice ahí que a los ancianos del pueblo y también a los principales, tuvo que ir también hablar con los romanos para pedir un permiso especial para poder ir y capturar de esa forma a Jesús. O sea, no fue cualquier cosa. Ya se había maquinado, ya se había orquestado lo que iban a hacer. Y fue algo tremendo, porque aún soldados romanos tuvieron que ir, y para que ellos fueran tenía que haber un permiso muy especial. Toda la maquinaria que se ocupó para ir y prender a una sola persona que había estado con ellos 3 años y que nunca le dijeron nada.
ni le hicieron nada. Eso es algo que me llama a mí la atención. Y yo decía, wow, qué tremendo, cómo van, cómo lo aprenden, qué Judas. Y podemos decir, qué Judas tan traicionero. Hizo lo que no debería hacer. Y entregó a quien no debería entregar. Y podemos de verdad enojarnos en nuestro corazón por lo que pensamos o más bien por lo que hizo Judas. Pero déjame decirte que lo que estaba pasando ya estaba previsto. Y déjame decirte también que nosotros ayudamos a Judas. Pastor, yo no estuve ahí. Pastor, ¿cómo cree? No, hermano. Tuvo que ir ese madero para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Y esa fue la causa por la que Él fue ahí. Nosotros somos parte de ese sacrificio que tuvo que hacer Jesús en esa cruz. No nos podemos lavar las manos y decir, yo no hice nada. Pero lo hizo en amor, en misericordia, en gracia. El Señor Jesús entregando todo, porque sabía que un día iba a estar aquí sentado tú y yo iba a estar hablando aquí. Él lo sabía. Él ya sabía cada uno de las personas que íbamos a estar aquí para escuchar de la misericordia de Dios, porque nosotros fuimos causantes y los que vengan de que Él fuera a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y dice el versículo 48 y 49, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle, ese es al que yo bese. Y enseguida se le acercó Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Esta era la señal de Judas, al que yo bese, ese es, al que yo bese, a ese van a capturar. Ese fue un sello muy tremendo, que con un beso haya traicionado a su maestro, que caminó con él 3 años, vio las maravillas que él hizo, vio cómo de una forma él amaba a todos sus discípulos, aún a él lo amaba. Y lo traicionó. Hermanos, esto nos debe de llevar a reflexionar a nosotros. Decimos que amamos a Jesús, pero dice la palabra de Dios que con nuestros actos lo negamos. Entonces debemos de reflexionar. Él de una forma respetuosa se le acerca y le dice, salve maestro, oh rabí. Era un término que se usaba cuando se honraba a una persona de un rango, se le decía maestro, y lo besó. Eso es algo que nos debe de hacer mover la conciencia en nosotros, para que nosotros también podamos saber qué está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Y Jesús contestó de una manera, wow. ¿Cómo contestarías tú cuando hay una agresión? Sabes que va a haber una agresión hacia tu vida o algo que atente contra ti o tu familia. ¿Cómo contestarías tú? ¿Contestarías con amor hacia esa persona? Y la respuesta es no, porque esa es nuestra naturaleza caída. Esa es la naturaleza que tenemos nosotros. Pero Jesús en todo momento enseñándonos de ese amor fraternal, de ese amor que Él tenía por sus discípulos. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Le da como la oportunidad de decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué vas a hacer? Pero Judas nunca se arrepintió, no dijo nada, él lo besa. Y entonces esa era la señal para que comprendieran y entendieran quién era ese hombre que estuvo mucho tiempo ahí, que hablaba con autoridad porque él tenía la autoridad, y no lo prendieron. Las amorosas palabras de Jesús, amigo. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos algo que sabemos que está mal delante de Dios? Y el Señor nos dice, amigos, ¿qué están haciendo, amigos? ¿Cómo está su comportamiento, su conducta, amigos? Fíjate nada más. Vemos un contraste cuando vimos unos versículos anteriores. Vimos a esa mujer, cómo besó a Jesús, derramó su perfume. Y ella podía haber entregado su vida por él. Y ahora vemos otro beso, pero de alguien
que lo había traicionado para muerte de Jesús. ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Y dice que le prendieron. Wow, le agarraron, lo tomaron, lo manataron, lo amarraron. Y yo aquí quiero que reflexionemos. ¿Será posible? Pregunto, ¿será posible que tú con tus manos puedas detener un terremoto en la ciudad? ¿Tú con tus manos podrás detener una erupción de un volcán? ¿Tú con tus manos podrás parar los rayos? ¿Tú con tus manos podrás hacer algo que es imposible? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que manos impías, pecadoras, puedan tocar el cuerpo santo del Hijo de Dios? Lo puedan prender. ¿Cómo es posible? Si Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el creador y el que permite todos los eventos que estoy ahorita mencionando. Él tiene poder para hacer todo eso. Pregunta, ¿cómo es posible que le pudieron prender, apresar, agarrar, amarrar? Él es el Hijo de Dios. Esto que estamos diciendo nos muestra que realmente Jesús no era una víctima de esos malhechores que lo prendieron. No era una víctima, sino todo lo contrario. Él se entregó a sí mismo. Él se entregó voluntariamente de acuerdo a la voluntad de su Padre y a su plan divino. Él se entregó. Por eso yo les decía, ¿ustedes creen que realmente lo podían prender? Y la respuesta es no. Pero él en obediencia al Padre se entregó. A pesar de que él un momento antes había dicho, Señor, si este sufrimiento puede pasar de mí, que pase. Pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cómo estamos nosotros en esa obediencia a Dios? ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te has portado esta semana con tu esposo o esposa? ¿Cómo te has portado con tus hijos? Hijos, ¿cómo se han portado con sus padres? ¿Cómo nos hemos comportado con los vecinos, con la comunidad? ¿Cómo estamos comportándonos delante de Dios? ¿Estamos dando testimonio de quién vive en nuestros corazones? ¿O estamos viviendo en tinieblas? Mateo 26 del 51 al 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le hizo? Le quitó la oreja. Wow. Le cortó la oreja, como torero, yo creo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Vemos aquí, no nos dice quién es, pero el paralelo, Juan 18:10 nos dice que ese espadachín era nada más ni nada menos que el tremendo Pedro. Wow. Tremendo Pedro dice, yo te voy a defender, saca su espada y ¡pum! Y luego ¿a quién le da? Al siervo del sumo sacerdote. Wow. Imagínense nada más. Sacó su espada y le dio. Y podemos ver el amor de Dios, aun cuando cometemos cosas que no están bien, el amor de Dios mostrándose en la vida de Pedro. Aunque Pedro no hizo lo correcto, él quiso ayudar al Señor, aún no haciendo lo correcto, pero se muestra el amor de Dios en la vida de Pedro, porque él no permitió. Dijimos que iban soldados romanos, capacitados para cualquier ataque, maniobra. Esos soldados podían haberle dado muerto, lo podían haber destazado en pedacitos a Pedro. Pero el Señor Jesús no lo permitió. Ese es el Dios que tú tienes y que yo tengo, tan amoroso, tan misericordioso, que aun cuando se equivoca uno, Él viene y nos guarda, porque sabe que tu corazón le pertenece, si has creído en Él. Pero Pedro llega y ¡pum!
le corta la oreja a ese soldado. Dice Spurgeon, dice así: hubiera sido mejor que las manos de Pedro se hubieran cerrado en oración que tomado una espada. A veces así nos pasa a nosotros, queremos solucionar las cosas y sacamos espada, mis hermanos. Sacamos y vamos sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos, sobre el vecino. Y en lugar de doblar nuestros pies y Padre, ayúdame a amar y a respetar a mi esposa. Padre, ayúdame a amar y a respetar a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos. Sabes que estoy enojado, pero ayúdame. Sacamos espada y ahí va corriendo la mujer y hasta le aventamos la espada, hermano. Es una realidad que pasa en nuestras vidas. En lugar de orar, Señor, dame la paciencia para poder soportar y tolerar a mi esposa. Señor, dame la paciencia y cambia la vida de mi esposo, de mis hijos. Sacamos la espada y queremos resolver a golpes, con gritos, con nuestra fuerza, las cosas que están pasando. Y eso no se vale, hermanos. Pastor, estás hablando a un pueblo cristiano. Precisamente nosotros tenemos que poner la muestra de quién vive en nuestros corazones. De quién vive en nuestros corazones. El Señor le dice: Pedro, no ha venido a luchar con espada contra estos líderes religiosos, en otras palabras, sino a morir por los pecados del mundo. Wow, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. En el Evangelio de Lucas dice que nos comenta y nos narra, nos amplía un poco más esto. Dice él que llegaron y le dicen: ¿a quién buscan? Dice, a Jesús. Y Jesús dice: yo soy. No les dice nada eso de yo soy. Los judíos, cuando escuchaban esta palabra, se doblaban delante de esta palabra, porque reconocían el poder de Dios. Moisés ve con el faraón: ¿y quién le digo que eres? Diles que yo soy el que soy, el yo soy. Entonces los judíos sabían, tenían reverencia de ese nombre porque sabían quién era él. De hecho, dice en Lucas, dice el evangelista Lucas, ahí en el capítulo 18, que ellos, cuando Jesús dijo yo soy, retrocedieron y todos cayeron ante el poder de Dios. A ver si alguien lo puede buscar, está en Lucas 18, para ponerlo en la pantalla. Imagínate nada más, ese yo soy. Ese yo soy debe de causarnos temor, reverencia, que le debemos de dar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo tiene? Por ahí debe ser 18:10 por ahí. Dice Juan 18. ¿18 qué, perdón? ¿No le pones 18:4 cuando dice yo soy? ¿Qué pasó? 18:4. Dice yo soy. Y luego, ¿qué? Siguiente versículo. Cuando les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, Él es el yo soy. ¿Qué dice que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Y el problema es que se pararon y continuaron la obra. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, debemos verdaderamente, sí, doblar nuestras rodillas, pero reconocerlo y cambiar nuestra actitud. Ellos no lo hicieron, pero Él dijo, yo soy. Ese yo soy les causó temor, y ese yo soy nos debe de causar temor a nosotros también, en reverencia y en amor a Dios por la obra que ha hecho en nosotros. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado perdón de pecados, nos ha dado vida eterna. Es algo sorprendente. Y vamos a ver qué más hizo el Señor. ¿Qué más hizo? Dice ahí en Lucas 22:50 que el que le cortó la oreja
a este siervo fue Pedro. Fue Pedro. A ver si le pones el 51, por favor. Lucas 22, 51. Vamos a ver el último milagro que hizo Jesús en la tierra. El último milagro que hizo Jesús en la tierra. Vamos a ver, Lucas 22, 51. Vamos a ver el último milagro que hizo en la tierra Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, ¿qué? Le sanó. Y tocando su oreja, le sanó. Pudieron ver el milagro y aún así no reconocieron. Lo pudieron ver. Imagínense, ¿cómo será una oreja si con una espada te la cortan y cae? ¿Cómo sangrarás? ¿Qué pasará con tu oreja? ¿Cómo será el dolor, los gritos? Todo. ¿Cómo será? Y dice que el Señor la volvió a colocar en su lugar. Wow, la volvió a colocar, esa oreja desprendida, la vuelve a colocar. Ya nadie nos gusta que seamos heridos, que seamos maltratados, que estemos pasando cosas fuertes. Pero déjame decirte una cosa, cuando pasamos cosas fuertes, heridas, aflicciones, qué bendición es tener al Señor junto de nosotros, porque Él viene, nos va a tocar y nos va a sanar o nos va a dar la salida a lo que estamos pasando. Esa es una bendición de Dios, que Él toca y sana, que Él toca y fortalece, que Él toca y nos ayuda, que Él siempre está con nosotros, aún de que alguien que nos pueda herir, nos pueda hacer algo, el Señor está con nosotros. Si estuvo con ese hombre que era pagano, imagínate con sus hijos. Él viene y nos sostiene, Él viene y nos toca, nos alienta, nos fortalece. El Espíritu de Dios que tenemos nos anima, nos exhorta. A pesar de las dificultades, de los problemas, sentimos ese toque del Señor, ese amor de Dios. Sentimos la misericordia. Y déjame decirte algo. Pedro podía haber sido acusado con la pena capital por haber hecho lo que hizo. Y yo creo que no faltaron quien quería hacer eso. Pero para que un ciudadano acusara a otro, debería haber evidencia del delito. Imagínate cómo van a llevar a ese siervo y le van a decir, Pedro le cortó la oreja. A ver, ¿cuál oreja? Si trae, a ver, tócate, trae las dos. Trae las dos. Pero yo vi a Pedro que hasta ¡fum! Y la oreja botó. ¿No será otra persona? No, es él. Pues tócalas, ahí están las orejas. Imagínate, nada más. Entonces, podían ellos decir o acusar a Pedro, pero pues no había una prueba de ese delito. No había una prueba. ¿Y qué simbolismo, hermano, nos da y nos enseña este pasaje, este versículo? Me duele en el corazón, hermano, de ver cómo lo somos con el Señor, siendo que Él es tan hermoso. De la misma manera, el Hijo le dice al Padre, mira, lo que tú hiciste, el Padre no te puede acusar porque han sido lavados y perdonados tus pecados. Ya nadie los ve, ya no hay quien te acuse delante del Padre. No hay quien te acuse delante del Padre. Él te perdonó todo. Él te perdonó todo. ¿Cuántas agresiones no hacemos con el Padre? Y Jesús dice, no hay evidencia con la cual mi Padre te puede rechazar, porque tus pecados han sido perdonados. De verdad, qué grande. Aquí es una ilustración tan hermosa. No hay evidencia para que podamos actuar contra Pedro. Y dice Dios, no hay evidencia
para poder actuar contra cada uno de ustedes y contra mí, porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. De verdad es algo hermoso y grande, hermano. De verdad reflexiona lo que te estoy diciendo. Es eso que hizo Jesús ahí. A los ojos de Dios no hay evidencia de nuestro delito, de la misma manera que a los ojos de la justicia no había evidencia de lo que le hicieron a este siervo, a Malcolm. Y yo digo amén, Señor. Amén. Versículos 56 al 54. Dice así, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hay cosas que nos duelen, pero es necesario que así se hagan. Hay cosas que nos irritan, pero es necesario que así se hagan. Hay cosas que se tienen que hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Dice el Señor, si yo hubiera querido ayuda, la puedo solicitar al Padre, y el Padre me manda 12 legiones de ángeles. Una legión consta, hermano, te digo, más o menos de 6,000 hombres y 600 caballos. Una legión, ¿sí? O sea, es un número impresionante que pudo haber venido al rescate de Jesús. Y déjame decirte el poder de un solo ángel, el poder que tiene un solo ángel. No lo busques, pero dice ahí en 2 de Reyes 19:35, para cuando quieras leerlo, con los asirios estaban peleando el pueblo de Israel, y con los asirios, un solo ángel en una sola noche mató a 185,000 soldados. Un solo ángel. Hermano, 6,000 por 12. ¿Qué no podían haber hecho? Pero él estaba consciente de que se tenía que hacer la voluntad del Padre. En ese momento, cuando parecía que Jesús no tenía nada, ninguna ventaja, él sabía que aún tenía al Padre en el cielo y acceso al Padre y todos sus recursos a través de la oración. Pero él ya sabía lo que venía. ¿Y todo esto para qué era? Para que se cumplan las Escrituras. Para que se cumplan las Escrituras. No era víctima, y escúchame bien, no era víctima de ninguna circunstancia. Él tenía el control de todas las circunstancias. Él manejaba las circunstancias que estaban pasando. Era para el cumplimiento, ¿sí?, de la profecía que había hablado de él. Versículo 55 al 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La injusticia del mal proceder del hombre fue manifestado aquí. Realmente Jesús no había cometido ningún delito, no era reo de muerte, pero de ninguna forma. Pero les digo, esa hazaña que tiene la gente de hacer las cosas, mucha gente no quiere al cristiano en muchas partes del mundo. ¿Y cuál es el motivo? Yo diría que ninguno, pero si hay un motivo, es el nombre de Jesús, es Jesús mismo. Pero esto es porque ellos no conocen la luz. Ellos no conocen la luz. Mira lo que dice, te lo voy a leer en la versión, el lenguaje sencillo, Juan 3, 19 al 21. El Evangelio de San Juan 3, 19 al 21. Dice, y así es como Dios juzga. Fíjate lo que dice, y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo, yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. ¿Y por qué prefirió más la oscuridad que la luz? Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella. ¿Para qué no se acercan a ella? Para que no se descubra lo que están haciendo. A veces yo digo que puede haber lapsos de tinieblas en nuestras vidas. ¿Por qué dices eso, pastor? Hermanos, a veces obramos y hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Pastor, ¿estás hablando con cristianos? Sí. Adulterio, fornicación,
Hombres golpeando a sus mujeres, mujeres golpeando a sus hombres, peleando, hijos contra los padres, padres contra los hijos, por no decir, nada más digo los de casa. Pero estás hablando en el cristianismo, sí, estoy hablando de cristianos, hermanos. Hombres que no entendemos y hacemos lo que queremos, como si no hubiese un rey en nuestros corazones que nos gobierna. Dice en el libro de Jueces que todos hacían lo que querían porque no había rey con ellos. Y a veces así somos nosotros. Queremos hacer lo que queremos porque pensamos que nadie nos ve, y podemos hacer lo que queremos. Y lo que es más tremendo, más cruel, es que aún muchas veces no importa lo que hagamos, aunque nos vean, no importa. Cuando estemos pasando por situaciones así, hace un par de días me preguntaba un hermano en la fe, dice, a mí yo tengo mucha tentación a mí me dan muchas ganas de fumar y de vez en cuando me fumo un cigarro. Otros, a mí me dan ganas de tomar y de vez en cuando me tomo unas copas. Y así, es que yo no puedo resistirme a las mujeres. Es que yo no puedo hacer esto o lo otro. Y yo les decía, pues claro que no puedes, ni vas a poder. Porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestras capacidades son limitadas. Entonces, ¿cómo he de hacer para dejar de fumar, de tomar, de golpear, de fornicar, de adulterar? Y lo vimos la semana pasada, mis hermanos. Lo vimos la semana pasada, creo que es el versículo 41, si no mal me recuerdo, déjame checar. Sí, aquí está, 26:41. De esa forma, cuando tú te entre la tentación de golpear, de adulterar, de fornicar, de emborracharte, de fumar, de hacer cualquier vicio, de decir palabrotas, de levantarte contra el padre y la madre. ¿Qué dice el 41? Alguien párese y lea el versículo 41, por favor. Lea alguien el versículo 41. Lea, hermano. 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, orar. Yo tengo muchos deseos de un cigarro, pero mejor, más deseo debo tener el Señor. Yo voy y oro, Señor, quítame este deseo. Mi carnalidad me exige, me pide, y yo sí quiero. Pero tu espíritu, no, ayúdame. Señor, yo tengo ganas de tomar, de emborracharme. Y ¿sabes qué? Me gusta, es mi placer. Las mujeres, todo lo que tú me digas me gusta, me encanta. Pero ¿sabes qué? No sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y tu voluntad nos dice que todo lo que hagamos sea para glorificar y exaltar tu nombre. Y si en esto no te glorifico, ayúdame con tu espíritu a que no lo hagas, Señor. Y te digo una cosa, el Señor te ayuda a través del Espíritu. Pero si no lo estás pidiendo y caes, entonces tú andas en tinieblas. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Yo se los he dicho y lo digo de verdad con todo respeto. Yo a veces cuando salgo de casa, yo le digo, cuando oro, le digo, Señor, cuídame aún de mí mismo, de mis pensamientos. Porque somos presas fáciles de caer en cualquier tentación, de cualquier tipo. Y lo malo es que no después de eso vamos y pedimos perdón y nos arrepentimos. A veces pasa como si nada pasó, como si no hubiera sucedido nada. Nuestra actitud y nuestro comportamiento deben dar testimonio de quién vive en nuestros corazones, hermanos. Mira, continúo con Juan 3 del versículo 21. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Entonces no agarre la espada, hermano. Junte sus manos y órele al Señor para que no caiga en tentación. Órele al Señor. El Señor va a hacer su voluntad, así como la hizo en Jesús.
Dice la escritura, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 2 al 3. Hermanos, oremos para que no caigamos en tentación. La carne es débil. Y aún muchos cristianos queremos delectarnos de muchas cosas. Pero preguntémonos a Dios si con eso lo honramos, con eso lo glorificamos. Y si la palabra me dice que no, entonces vayamos a orar. Pedro sacó espada en lugar de doblar rodillas y juntar manos. Nosotros no tenemos que hacernos muy fuertes. No, yo sí puedo. No, no podemos. Tenemos que doblar rodillas y dile, Señor, perdóname porque la carne que aún mora en mí quiere sus deseos, pero tú eres mayor que eso. Y dice que todos huyeron, excepto Juan y Pedro estuvieron a distancia, pero todos huyeron y lo dejaron solo. Él ya había dicho que esto iba a pasar. Ustedes me van a abandonar. Ahorita dicen que van a estar conmigo, pero me van a abandonar cuando vean los problemas, cuando estén en riesgo sus vidas. Pregunta, cuando pasamos por pruebas fuertes, delicadas, ¿abandonamos al Señor o le seguimos? Déjame decirte que un gran porcentaje, cuando hay pruebas, dificultades, necesidades, un gran porcentaje, y eso entristece mi corazón, un gran porcentaje decimos, pastor o pastores donde estén, permíteme primero arreglar mi situación y después vengo a la iglesia. Y ponemos a Dios en segundo lugar, cuando debe ser el primer lugar en nuestras situaciones. No debemos abandonarlo ni dejarlo como lo hicieron los discípulos. Pero ahí está otra vez el Señor mostrando su amor y su misericordia por aquellos que son suyos. Porque después de eso, el Señor los volvió a reunir y se les presentó. Y les mostró su amor. Y les dio de su espíritu. Y les llenó de su gracia. Aún siendo como fueron y aún siendo como somos, tenemos que reconocer que Jesucristo es Señor por siempre. Hermanos, reflexionemos en lo que hemos dicho. Espada o oración. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.